Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por seguirme en un nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. Tal como les había adelantado anteriormente, el día de hoy quise hacer un programa completamente diferente. Ustedes saben que Políticamente Incorrecto, dentro de muchas cosas, lo que hacemos es criticar a la clase política principalmente. Pero hoy, por ser una fecha especial, la verdad es que quiero hablar de otra cosa completamente diferente. Quiero ir un poquito más al aspecto humano. ¿Y qué mejor momento que esta fecha? Que celebramos el nacimiento de Jesús, porque en eso consiste la Navidad. Al menos todos los cristianos es lo que hacemos en esta fecha. Y quiero comenzar de lleno con la historia de un hombre que, sin proponérselo, él se podría decir que cambió la historia. No estoy hablando de un gran empresario, no estoy hablando de un político, estoy hablando de un escritor. Sí, un escritor británico, por allá en un escritor, digamos, del periodo victoriano allá en Inglaterra. Te hablo de 1843, en plena revolución industrial. Me refiero al señor Charles Dickens. Ustedes dirán, bueno, nosotros somos chilenos, ¿qué tanto tenemos que ver con este señor? Harto tenemos que ver con este señor. Porque de alguna manera nosotros, ya sea a través de Estados Unidos, los últimos tiempos, pero por allá en el siglo XIX, la colonia británica acá en Chile era muy fuerte. Había mucho británico, entonces también recibimos por esa parte mucho de su cultura. Y hasta el día de hoy, de hecho. Entonces, la forma en que celebramos nosotros la Navidad, por ejemplo, tiene una fuerte influencia de esos países, y obviamente también Alemania, porque también tenemos una colonia alemana grande acá en Chile. Tuvimos inmigrantes alemanes también, y todo eso también lo trajeron. Pero ¿qué tiene de especial Charles Dickens? Él fue un escritor que el 19 de diciembre de 1843, como le había dicho, publicó una pequeña novela, una novela corta, que se llama Cuento de Navidad, traducido al español. Como todas las obras de Dickens, esta también pretendía ser una crítica social, sobre todo a los tiempos que él estaba viviendo en esos momentos, donde no habían leyes laborales, por ejemplo, donde los niños trabajaban. Era un periodo en donde, por ejemplo, los niños muchas veces tenían que pagar la deuda de los padres, que fue lo que le tocó vivir a Charles Dickens a los 12 años, porque él tenía un padre que era apostador. Hubo un momento en que simplemente su padre no pudo pagar ciertas deudas y Charles Dickens, a los 12 años, tuvo que trabajar en una fábrica de betún. Entonces, sus obras en general son una crítica social justamente a todo eso que se estaba viviendo, producto también de la revolución industrial. Ustedes saben que Cuento de Navidad más o menos saben en qué consiste, ¿cierto? Porque ha sido difundida a lo largo de la historia, no solamente en la televisión, en la radio, se han sacado muchas publicaciones en revistas, se han hecho obras de teatro, se han hecho óperas, etcétera, etcétera, y que hasta el día de hoy es uno de los libros más publicados a nivel mundial a lo largo de la historia. Y perdura hasta el día de hoy, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Año a año, fijo, está la historia de Dickens. Este cuento de Navidad de Dickens tiene que estar presente. Porque no solamente
Porque claro, Dickens había escrito, bueno, casi todas sus novelas tienen eso de un corte de crítica social. No es Cuento de Navidad, no fue la única novela que publicó con respecto al tema navideño, pero este cuento en particular tocó la fibra de mucha gente, muchísima gente. Yo creo que apeló a cosas que están muy adentro nuestro, que tienen que ver con la esperanza, tienen que ver con la familia, tienen que ver con el amor al prójimo, con el perdonar, que son cuestiones que nosotros como seres humanos llevamos muy inculcadas, muy adentro nuestro, acá en nuestra psique, bien adentro. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, que Dickens escribió esta novela en 6 semanas, que es todo un logro para la gente que escribe, sabe que 6 semanas para escribir una novela, más encima que sea un éxito tremendo, es una cosa rarísima, rarísima. En 3 días, a ver, ya para Navidad, esa primera edición que fue financiada por Dickens, él la financió, porque sus editores de siempre no quisieron meterse en este lío, porque Dickens poquito antes llevaba 3 fracasos en novelas anteriores que había escrito, entonces estaba medio reacio. Y él autofinanció esta novela que se llama Cuento de Navidad. El éxito fue tan rotundo, que cuando se publicó el 19 de diciembre, en la primera edición ya estaba agotada el 25 de diciembre de ese mismo año. O sea, la primera edición, que eran más o menos 6.000 ejemplares, se agotó por completamente. En el transcurso de un año, tuvieron que sacar 15 ediciones. 15 ediciones de la novela. Para que ustedes más o menos calculen, o sea, y eso no, nunca, no sé si algún otro escritor lo habrá logrado en la historia, digamos. Pero fue un boom. O sea, y caló tan hondo en la gente, sobre todo en el periodo en que estaban viviendo, que, por ejemplo, las donaciones de caridad se dispararon de una forma así, pero exorbitante, exorbitante. Ahora, ¿qué tenía esta novela que no tenían las otras, digamos, y por qué? O sea, un paréntesis. De hecho, la historia no es original de él. Él se basó en otro pequeño cuento que más o menos contaba lo mismo, lo de los 3 fantasmas y todo lo demás, pero el que tuvo el ojo y la expertise y la sabiduría para agarrar ese cuento, mezclarlo con su experiencia personal de vida y en las circunstancias en las cuales estaba viviendo este escritor, lanzó la novela en el momento preciso. Como que había una especie de ahogo también de parte de la gente, había una especie de añoranza frente a este tremendo monstruo que era la revolución industrial. La vida de la gente estaba cambiando completamente. Y pese a que la historia trata de un tipo avaro que se le aparecen 3 fantasmas y todo lo demás, fue una especie de un llamado a eso que tenemos más adentro. Porque en esa época la Navidad se seguía celebrando de forma tradicional solo en el campo, ¿ya? Pero sin embargo en las ciudades, en la urbe, se había dejado como medio de lado. Se seguía celebrando de partida se estaban dejando de lado como las tradiciones, ¿ya? Se estaba dejando de lado, por ejemplo, la tradición de los villancicos, la tradición del árbol de Navidad, del pasarlo en familia. Era una fiesta, eh, era una fiesta como para la borrachera, digamos. No tenía
estaba perdiendo el carácter que tenía muy en antaño y no tenía tampoco el carácter que hoy tiene también, ¿cachai? Y si el día de hoy, y si el día de hoy celebramos la Navidad como la celebramos, es justamente gracias a esta novela que escribió Charles Dickens. Gracias justamente a esta novela, la Navidad recobró lo que se suponía que tenía que ser. Pasar un tiempo en familia, perdonar, desear lo mejor. Eh, Hay una frase que rescató un historiador, y la cito, digamos. Dickens ligó el culto religioso y la celebración dentro de un contexto de reconciliación social. Dickens no se propuso cambiar la historia, digamos, con respecto a este tema. Para nada, él escribió una novela. De hecho, cuando la publicó estaba pasando por un periodo bastante malo económicamente. Y el tipo se la jugó. Algo le decía a él, que se la tenía que jugar y se la jugó con todo. De hecho, contrató al ilustrador más caro que podía encontrar, que se la jugó a ese nivel, digamos. Sus ediciones eran ediciones de lujo, bien hermosas, bien bonitas, con unas ilustraciones hechas con harto cariño, qué sé yo. Y logró un éxito tremendo. Y no solamente logró un éxito tremendo, o sea, como en materia literaria, sino que cambió en parte la historia de la humanidad. Gracias a él se recobraron valores que se habían perdido, que se estaban perdiendo en esa época. Como les decía, era una fiesta trigal, así se pasaba bien y se tomaba con los amigotes y todo. Pero gracias a esta novela se recobró el espíritu navideño. Por ejemplo, se recobraron, se popularizó gracias a esta novela el mandar tarjetas de Navidad, usar el árbol de Navidad, que se estaba perdiendo esa tradición. Puta, recobró una energía tremenda. La cuestión del ponche, el muérdago, los villancicos, el intercambiar regalos, la visita de Santa Claus o el viejo Pascuero, qué sé yo. Y lo más importante, como les decía adelante, se convirtió en una época para compartir, para perdonar, ser generoso, tratar de ser feliz y compartir con tu familia. Ese momento, compartirlo con tu familia. Y se mantiene hasta el día de hoy. Quizá algunos de ustedes piensan que suena medio cursi lo que estoy diciendo y todo eso, pero pucha que nosotros necesitamos hoy, el día de hoy, ya que nos encontramos viviendo otra revolución, que es la revolución informática, necesitamos este remanso, ¿cachai? Este respiro. En esta época necesitamos poner el freno de mano y decir, a ver, cálmate un poco, necesito tiempo para mí, necesito tiempo para estar con los míos, compartir con los míos, y de la forma que yo considere que es mejor, digamos. Una cena, estar con las personas que tú amas, ¿cachai? Grande Charles Dickens. Si ustedes quieren, pueden comprar la novela, mira, dependiendo de la edición, es una novela corta. Dependiendo de la edición, pueden encontrar ediciones de 70 páginas y otras pueden hasta 140 páginas. Cortito, cortito, en una tarde se lo leen. La otra historia que quiero compartir con ustedes, seguramente ya muchos la conocen, y corría por allá por diciembre de 1914. Ya algunos ya cachan de qué voy a hablar, ¿cierto? De la tregua navideña en la Primera Guerra Mundial. Claro, hoy uno la lee, por supuesto que a través del tiempo y la distancia,
cada vez la historia se va tornando más romántica. Quizás porque necesitamos un poco de eso también. Necesitamos un poco de eso, no todo puede ser trabajo, todo puede ser vivir esclavizado dentro de un sistema, qué sé yo. Y necesitamos ese tiempo para nosotros. Ocurrió el 24 de diciembre de 1914, en las trincheras, en tierra de nadie, como se le dice. Se estaba dando lo que se llamó la carrera al mar. Esta guerra fue bastante particular porque iban avanzando a medida que cavaban trincheras. Y fue tan particular que de repente estaban cavando trincheras y a unos pocos metros, 10, 12 metros, qué sé yo, el enemigo estaba cavando también sus trincheras, estaban casi frente, en algunos sectores, a pocos metros de distancia. Y la noche del 24 de diciembre, Nochebuena, digamos, cuando cesó el fuego, los alemanes, esa noche, los alemanes empezaron a poner en la trinchera, ahí en el borde de las trincheras, empezaron a poner pequeños árboles de Navidad. Y empezaron a cantar villancicos, literalmente, de acuerdo a los informes de la época, digamos. Los alemanes empezaron a cantar Noche de Paz. Ahí en la Primera Guerra Mundial, compadre, empezaron a cantar Noche de Paz. Obviamente en alemán, por supuesto. Y los ingleses escucharon, y no podían creerlo. Los alemanes estaban mirando, o sea, se asomaban, los que se atrevían, sacaban la cabeza de la trinchera y veían que en los bordes de la trinchera alemana habían arbolitos de Navidad, pequeñitos, qué sé yo, que han sido ramitas de árboles, qué sé yo, adornadas. Y empezaron a cantar villancicos. Y los ingleses, cuando escucharon eso, no lo podían creer, porque como buenos ingleses dijeron, what the fuck, porque hablan inglés, pues dije, what the fuck. Y los ingleses empezaron a cantar también villancicos, pero en inglés, pues bueno. Entonces, eso también llamó la atención de los alemanes, que estaban al otro lado. Entonces, de repente, hubo un personaje que gritó, si tú no disparas, yo no disparo. Y obviamente hubo una respuesta del otro lado correspondiendo a eso. Y hubo algunos que se aventuraron y salieron de la trinchera y cruzaron a la trinchera de al frente. Y empezaron a intercambiar conversaciones, empezaron a de a poquito, y después se fue masificando, hasta que llegó un momento en que todos salieron de las trincheras y empezaron a compartir. Ahí en Nochebuena. Intercambiaron regalos, o sea, te hablo, tabaco, alcohol, algunos se sacaban los botones de su uniforme y se los regalaban al enemigo, y el enemigo hacía lo propio también. Se arrancaba los botones y se los regalaba al enemigo. Y acordaron, de una forma, te estoy hablando de los que estaban en el campo de batalla, acordaron entre ellos una tregua de no agresión y poder disfrutar esta fecha tan especial. Esta fecha tan especial para todos los cristianos, para todos nosotros. Ese día también acordaron, ¿sabéis qué? Celebraron, cantaron villancicos juntos, qué sé yo, cada uno en su propio idioma. Y acordaron que para Navidad, o sea, para el 25, iban a mantener la tregua. Y así fue, se mantuvo la tregua. Aprovecharon, por ejemplo, de enterrar a los compañeros que habían muerto en batalla. Hicieron intercambio de prisioneros también. De hecho, en conjunto, alemanes y británicos y franceses
cavaban sin importar que el uniforme que llevara el difunto, ¿cachai? Cavaban juntos para poder darle una sepultura digna a esa persona. Había un capellán escocés que se dio el trabajo de hacer una lectura de los evangelios, qué sé yo, en 2 idiomas. O sea, fue una cuestión completamente inédita en la historia, completamente inédita. En nuestra historia, por lo menos. Hay libros y hay películas que hablan como de un sector bien en particular. Esto es buena, esto que les estoy contando ocurrió en los campos Flandes, ¿cachai? Que está en Bélgica, muy cerquita de la frontera con Holanda. ¿Ya? Eh, lo que no ha llegado hasta ahora es que más o menos que fue un pequeño grupo de rebeldes que se, digamos entre comillas, se amotinaron y quisieron hacer una tregua no oficial. Pero esto ocurrió a lo largo de todas las trincheras, mi amigo, en todo ese sector que les acabo de mencionar. Y te hablo de más de 100.000 soldados que en distintos sectores fueron acordando de forma espontánea una tregua. Fue tanto así que en la medida que ellos intercambiaban opiniones y todo ese tipo de cosas, se dieron cuenta que ninguno quería agarrar a balazo al otro. Estaban todos apestados de esta cuestión, pese a que llevaban apenas 5 meses de guerra. Más o menos, 5 o 6 meses. Pero no, los soldados no querían matar al compadre que estaba al frente. Es más, no tenían idea por qué estaban ahí. En algunos lugares la tregua se dio solo por 2 días y en otros sectores se dio hasta Año Nuevo esta tregua. Yo creo que eso es un ejemplo de humanidad. Yo creo personalmente de lo que realmente llevamos dentro. Y te voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando las autoridades, aquellos que no estaban en el campo de batalla, aquellos que estaban en los comandos, allá uno en Inglaterra, el otro en Alemania, muy cómodo, ¿cachai? Sin tener que arriesgar nada, obviamente se indignaron. Se indignaron y empezaron a mandar órdenes de que de este tema de las treguas no podía continuar. O sea, y de hecho, gracias a eso, después empezaron a generar reglamentos de cómo se tenían que actuar y todo ese tipo de cosas. Pero en esa época los seres humanos no querían agredir a otros seres humanos, indistintamente del idioma que hablaran, viejo. Y eso habla muy bien de la raza en general. Yo creo que la mierda viene de otro lado, viene un poco más arriba. Y fue así como cuando las autoridades, las máximas autoridades se enteraron de esto, fue que dictaron reglamentos, qué sé yo, y también amenazaron a los soldados que si volvían con el tema, con la lecerita de hacer tregua, de no matar al enemigo, se iban a la cárcel, en algunos casos incluso hasta los amenazaban de fusilar, de fusilamiento, justamente. Entonces esta cuestión para mí es muy interesante porque muchas veces siempre ha habido históricamente una discusión si la raza humana, las personas son buenas o son malas. Yo, como lo toqué en un capítulo anterior cuando hablé del síndrome de Lucifer, yo creo que depende de las circunstancias en las cuales esté envuelto. Miren este ejemplo que les acabo de dar. Los tipos jugaron hasta la pelota, incluso hicieron pichangas, weón, ahí. Y no fue una solamente, hubo varias, como les dije. Eran más de 100.000 soldados, viejo, a lo largo de todas las trincheras. No en un sector en particular chiquitito, no. Fue a lo largo de todas las trincheras. No querían pelear, viejo, no querían estar en una guerra. Y qué lindo ejemplo.
Qué hermoso ejemplo. Ahora, ¿y por qué yo les toco estos dos temas? Porque muchas veces la gente tiende a sentirse un poquito desolada en esta época. Muchos viven una especie de montaña rusa, emocionalmente, digamos. Porque por una parte es una fecha bonita, es una fecha, como les decía adelante, cuando hablaba de Dickens, de estar con la familia, de compartir, de ser un poco mejor como humanos, de demostrarnos a nosotros que somos buenas personas, que tenemos eso adentro nuestro, que a lo mejor es nuestra esencia, no sabemos, y que de alguna forma otros factores han venido a alterar eso. Y como les decía, o sea, mucha gente cuando llega a esta época, en esta época se encuentra con una especie de disyuntiva, es bastante particular, es una especie de montaña rusa, porque por una parte tenemos un poquito de pena por esas navidades pasadas que alguna vez tuvimos, cuando éramos niños, cuando nuestros abuelos estaban vivos, nos visitábamos todos, qué sé yo, compartíamos, celebrábamos, nos olvidábamos de los problemas completamente viejos. El tema era el núcleo familiar y desearnos lo mejor. Y se extraña a veces, pasa el tiempo, mucha gente empieza a partir y echamos de menos esas cuestiones. Echamos de menos esos momentos cuando éramos, que no supimos valorar quizá en el momento. Pero te queda ese grato recuerdo en la cabeza. Claro, por un lado tú tienes pena, pero se te dibuja una pequeña sonrisa. Y pensáis, puta que fue bonito. Lo que me tocó vivir, digamos. Para muchos, ¿te das cuenta? Hay otros que quizás no lo pasaron tan bien, pero que el día de hoy están tratando de compensar eso. A veces tenemos que lidiar con el recuerdo de esa gente que nosotros amamos y que tuvieron que irse. Nuestros papás, nuestros abuelos, ¿ah? esas tías cariñosas que teníamos, por ejemplo, y que ahora no están y no tuvimos la oportunidad de demostrar ese cariño en su momento, de forma especial, de forma particular. Hay mucha gente que piensa, no, que esta es una cuestión de consumismo. Mira, ¿sabéis qué? Tú podéis celebrar la Navidad como te venga en gana, mi amigo. Deja que el otro celebren como les dé la gana, como sean más felices, bueno, si de eso se trata en el fondo. Algunos necesitan comprar más cosas, otros menos, qué sé yo. Pero es su forma de transmitir amor, pues bueno. ¿Qué te importa a ti como los otros celebren? Preocúpate de tu familia, de tus seres queridos. Dales unos minutos de lo mejor de ti. Abrázalos así como si estuvierais borracho, weón, y le decís te quiero, weón, te quiero, y todo ese tipo de cosas. Dale un abrazo de gol, un abrazo de oso a la gente que amáis. A ese amigo que de repente te hizo la mariconía, puta, atrévete, métete un ratito el orgullo en el bolsillo. Si realmente vale la pena esa persona y de repente tuvieron una discusión por una estupidez, métete el orgullo en el bolsillo antes de saludarlo, weón. Vaya a ganar, a lo mejor ganáis más. Si tuviste 20 o 30 años de amistad con una persona y de repente por una estupidez o se va al suelo, de repente, no sé, a lo mejor valga la pena, pues, mi amigo. Yo sé que hoy mucha gente no lo está pasando bien, por cuestiones económicas. Ustedes saben que hemos tenido un pésimo gobierno, pésimo gobierno. Yo creo que en los últimos años este gobierno ha sido lo peor.
Hay mucha gente que no tiene trabajo. Y yo te aseguro una cosa. Pese a eso, a los grandes problemas que tienen, los papitos, las mamitas, van a dar lo mejor de sí para que sus hijos no cachen que están pasando por un mal momento. Porque los van a proteger. De alguna forma, les van a dar a saber de que todo está bien, de que no hay de qué preocuparse. Y eso se valora. Claro que sí. Entonces, claro, muchos critican esta cuestión que el consumismo no, pero por debajo hay una cuestión mucho más potente. Mucho más potente. Y yo creo que eso es lo que deja esta festividad. ¿Sabéis qué? Yo creo que esta festividad es una de las pocas, si no es la única, en donde miles de millones de cristianos se desean lo mejor. Se perdonan cosas. Y renacen las esperanzas. Entonces no me vengan a joder a la gente de que esto es una fiesta consumista y cosas por el estilo. Hay una cuestión mucho más potente por debajo. Así que les digo, cuando sea Navidad y se abracen con la gente que aman, con la gente que quieren, transmítanle a través de ese fuerte abrazo lo que realmente sienten por esa persona. Y eso queda, viejo. Así como hoy nosotros recordamos y añoramos esas Navidades que teníamos de niño, a tus hijos, lo que tú hagas hoy, lo van a recordar en 40, en 50 años más. Así de importante es. Así de importante. Más allá del tema de los regalos, porque el regalo, más que más, es una expresión de algo que uno siente por dentro. Ya sea respeto, cariño, amor. Y eso. Sinceramente, a todos los bien nacidos, les deseo unas muy felices fiestas. De verdad espero que este mensaje haya significado algo. Me quise salir completamente del tipo de programas que hago, creo que incluso hasta casi no dije garabato. Y sinceramente les deseo una muy feliz Navidad y que sea un muy próspero año nuevo. Esperemos, yo sé que los índices no dicen esto, pero esperemos que sí. Tenemos que fortalecernos para lo que viene y aprovechemos esta instancia. Un fuerte abrazo, feliz Navidad y nos vemos en un siguiente capítulo de Políticamente Incorrecto.